Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy es uno de esos días en los que la emoción nos desborda y las palabras parecen quedarse cortas. Tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, algo que se venía rumoreando desde hace meses, con susurros en pasillos y especulaciones en foros, pero que ahora, parece que es más que real, o al menos eso insinúan las últimas informaciones que nos llegan desde fuentes cada vez más fiables. Como ya habrán podido comprobar por el título sugerente y la miniatura que les ha llamado la atención, vamos a meternos de lleno en uno de los temas que más pasión despiertan en el universo de las estrellas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que cuando se cruzan o se mencionan juntos, desatan una auténtica tormenta mediática, un vendaval de reacciones, esperanzas y debates. Y hoy, esa tormenta ha llegado con una fuerza que, a decir verdad, pocos esperaban. Antes de que nos adentremos hasta el tuétano en este notición que promete revolucionar el panorama del entretenimiento, si por alguna casualidad del destino aún no forman parte de nuestra creciente familia de suscriptores, les invito encarecidamente a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse, que ven parpadeando por ahí abajo. Es un gesto sencillo, completamente gratuito, y la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, los análisis más profundos y, por supuesto, las noticias más candentes y de última hora del fascinante mundo del espectáculo. Dicho esto y con la adrenalina empezando a circular, abróchense los cinturones, pónganse cómodos y prepárense porque lo que les voy a contar hoy es de auténtico infarto y promete mantenernos al filo de la silla durante mucho tiempo. Estamos situados en un futuro no tan lejano, concretamente en el 21 de noviembre de 2025. Y si hay algo que caracteriza a este año, además de los avances tecnológicos que seguramente nos habrán sorprendido, es que el mundo del entretenimiento turco, y por extensión el internacional, está experimentando un temblor sísmico de proporciones épicas. Para todos aquellos que son devotos seguidores de las series turcas, especialmente de aquellas que han logrado colarse en lo más profundo de nuestro corazón con historias de amor tan apasionadas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, y protagonistas que son la personificación misma de nuestros sueños, entonces ustedes saben perfectamente de quiénes estamos hablando en este preciso instante. Nos referimos por supuesto a Can Yaman, el carismático galán que ha logrado conquistar a medio mundo con su arrolladora personalidad, su innegable atractivo físico y esa mirada que desarma, y a Demet Özdemir, la talentosa actriz que nos ha cautivado a todos con su increíble habilidad interpretativa, su dulzura natural y una expresividad que la hace brillar en cada escena. Ambos compartieron un tiempo juntos en la pantalla, protagonizando la serie que se convirtió en un fenómeno global, Erken Cikus. Y desde el instante en que sus personajes, Kandibit y Sanemayın, se conocieron y la magia fluyó entre ellos, la química en pantalla fue tan palpable, tan electrizante, tan absolutamente innegable que los fans, ávidos de historias de amor realistas y apasionadas, no tardaron ni un segundo en comenzar a soñar con la posibilidad de que esa conexión trascendiera la ficción y se convirtiera en una relación en la vida real. Y los rumores, queridos amigos, los rumores han sido el pan de cada día, la banda sonora constante de sus carreras. Cada vez que se cruzaban en algún evento público, cada vez que alguno de los dos concedía una entrevista donde el nombre del otro surgía, las redes sociales explotaban en un torrente de comentarios, especulaciones y anhelos. Se les relacionaba con frecuencia, luego se les separaba en la imaginación colectiva, para acto seguido volver a unirlos en un ciclo interminable de rumores que nos mantenía a todos, literalmente, pegados a las noticias, buscando cualquier atisbo de confirmación o desmentido. Pero hoy la situación es radicalmente diferente. Hoy no estamos hablando de meras especulaciones, de ecos de conversaciones en redes sociales. Hoy estamos hablando de algo que, si finalmente se confirma, podría cambiar no solo sus carreras, sino también la percepción que tenemos de ellos y el panorama del entretenimiento turco tal como lo conocemos. La noticia impactante, la que está haciendo que todos los titulares se enfoquen en ellos, la que ha generado un revuelo sin precedentes, es sobre una posible reconciliación sentimental o, en su defecto, un nuevo proyecto profesional conjunto que promete ser mucho más ambicioso y significativo de lo que jamás hubiéramos imaginado. Sí, han oído bien. Parece que el destino, o quizás un equipo de marketing con una visión excepcional y una audacia sin límites, ha decidido que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a cruzar sus caminos, pero esta vez de una manera que promete ser, sin lugar a dudas, explosiva y absolutamente imperdible. Los detalles que han llegado a nuestros oídos son, cuanto menos, fascinantes y a la vez,
dejan un mar de interrogantes flotando en el aire, invitándonos a la reflexión y a la anticipación. Según fuentes muy cercanas a la producción, y este es precisamente el factor que está haciendo que la noticia sea tan sonada y creíble, no se trata de una simple aparición puntual en un evento benéfico o de un saludo cordial en una alfombra roja. Estamos hablando de un proyecto de una envergadura considerable, un proyecto que tiene como objetivo principal unir de nuevo a estos dos talentos en una nueva producción que no solo promete ser el próximo gran éxito del cine o la televisión turca, sino que aspira a tener un impacto arrollador a nivel internacional. Y aquí es donde la intriga se intensifica. ¿Se tratará de una nueva serie de televisión que nos mantendrá pegados al sofá noche tras noche? ¿Será una película que nos llegará directo al corazón y a la retina? ¿O quizás será algo más personal, algo que juegue con los límites entre la ficción y la realidad? Los rumores, que cada vez se vuelven más persistentes y detallados, apuntan a que ambos actores han estado trabajando en secreto, dedicando meses de esfuerzo y dedicación en el desarrollo de un guión que ha sido escrito específicamente pensando en ellos, en sus capacidades, en la química que desatan juntos y en el público que esperan cautivar. Un guión que, según las pocas pinceladas y detalles que se han filtrado hasta la fecha, estaría cargado de una dosis potente de romance, un drama conmovedor que nos haga vibrar y esa chispa inconfundible, esa electricidad que solo Can Yaman y Demet Özdemir saben encender en pantalla. Imaginen por un momento a estos dos, ahora con toda la experiencia, la madurez profesional y el bagaje acumulado desde aquel entonces, desde Erkencikus. Sus interpretaciones, sin duda alguna, serían mucho más profundas, más complejas, más maduras, alcanzando niveles que nos dejarían sin aliento. La química, que ya en su momento fue considerada como una de las más impactantes de la televisión turca, podría alcanzar niveles estratosféricos, superando todas las expectativas. Y aquí es donde reside la parte que más nos apasiona a todos los fans, a los seguidores incondicionales de esta pareja de pantalla. Esta posible y esperada unión en un nuevo proyecto es meramente profesional, una colaboración artística estratégica. O podría ser, quizás, la chispa que reavive una llama que en el fondo nunca llegó a apagarse del todo. Ustedes bien saben que en el vertiginoso y a menudo turbulento mundo del espectáculo, las líneas que separan lo estrictamente profesional de lo puramente personal tienen una tendencia a difuminarse de manera casi imperceptible. Y cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, esa línea, para ser sinceros, siempre ha sido especialmente delgada, casi transparente. Aquellas miradas cómplices en Erkencikus, sus sonrisas compartidas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar, las entrevistas donde se defendían mutuamente, se elogiaban sin reservas, se protegían, todo ello alimentaba, sin excepción, la esperanza de que lo que veíamos en pantalla, esa conexión tan genuina, era, en parte, una manifestación de sentimientos reales. Las últimas semanas, de hecho, han sido un auténtico hervidero de actividad, de movimientos y de pequeñas pistas que ahora parecen cobrar un significado mucho más profundo. Hemos visto a Can Yaman inmerso en sus proyectos en Italia, en sus intensos entrenamientos físicos, en su vida personal que, como siempre, ha sido objeto de un escrutinio mediático constante. Por su parte, Demet Özdemir también ha estado ocupada con sus compromisos profesionales, sus viajes internacionales y su creciente proyección en el mercado global. Parecía que sus caminos, profesionales y vitales, seguían trayectorias cada vez más separadas, cada uno consolidando su propia carrera en su máximo esplendor. Por eso, la noticia de que estarían colaborando de nuevo, y no en un proyecto cualquiera, sino en uno tan ambicioso y potencialmente revolucionario, ha pillado a muchos por absoluta sorpresa, como un jarro de agua fría que, paradójicamente, ha encendido aún más la expectación. Los detalles específicos del proyecto, hay que decirlo, son todavía escasos, envueltos en un halo de misterio que solo aumenta nuestra curiosidad. Sin embargo, lo que sí ha trascendido con un alto grado de certeza es que la productora detrás de esta iniciativa es una de las más importantes y prestigiosas de Turquía, una compañía con un historial impecable en el lanzamiento y la consolidación de carreras de actores, muchos de los cuales se han convertido en auténticas estrellas a nivel mundial. Este hecho por sí solo otorga a la noticia una credibilidad considerable y demuestra la seriedad de la propuesta. Y la elección de Can Yaman y Demet Özdemir para interpretar los roles principales no parece ser, en absoluto, una casualidad. Se busca sin duda alguna un impacto mediático masivo, una conexión instantánea y emocional con el público, una fórmula probada que garantice el éxito. Y sinceramente, ¿quién mejor que ellos dos, la pareja icónica que definió una generación de fans de las telenovelas turcas, para lograrlo?
Imaginen por un instante la campaña de marketing que rodearía este lanzamiento. Las fotos promocionales, los tráilers que se irán desvelando poco a poco, las entrevistas conjuntas. Sería un auténtico bombazo, un fenómeno de masas. Ya nos estamos imaginando las apasionadas discusiones en las redes sociales, los análisis milimétricos de cada gesto, de cada palabra, de cada mirada que compartan. La expectación se situaría en cotas máximas, superando cualquier récord anterior. Y si además, como se especula con fuerza en algunos foros muy bien informados y que suelen tener información de primera mano, la historia de amor que se desarrollará en la serie o película es particularmente intensa, cargada de momentos que evoquen, que recuerden, que incluso superen la química que ya vivimos y amamos en Erkencicus, las comparaciones y las ilusiones de los fans estarían a la orden del día, desatando un fervor sin precedentes. Sin embargo, como en toda historia que se precie, no todo es color de rosa y optimismo desbordante. También hay voces siempre presentes en el mundillo que advierten sobre los posibles riesgos de esta estrategia. Señalan que este podría ser, en última instancia, un movimiento puramente estratégico y comercial, diseñado para capitalizar la enorme fama y el legado que ambos actores cosecharon juntos en su anterior colaboración. Que la productora, y quizás los propios actores, podrían estar simplemente aprovechando el innegable tirón de su antigua conexión para lanzar un nuevo producto al mercado y obtener beneficios económicos. Pero incluso en este escenario, que podría sonar algo cínico, la calidad de lo que nos entregarían seguiría siendo, con toda probabilidad, altísima. Ambos son profesionales excepcionales, demostrando un talento de sobra en cada uno de sus proyectos individuales. Lo que sí es un hecho innegable, una realidad palpable que trasciende las especulaciones, es que esta noticia ha reavivado con una fuerza inesperada el debate sobre su relación pasada. ¿Por qué terminaron su relación sentimental? Hubo segundas oportunidades que, por diversas circunstancias, no llegaron a cuajar. Y ahora, con este nuevo y emocionante proyecto que los une de nuevo, se reencontrarán no solo en el plano estrictamente profesional, sino también, y quizás esto es lo que más ilusiona a sus seguidores, en un plano más íntimo y personal. Las preguntas se agolpan en nuestras mentes como un torbellino, y por ahora, lo único que podemos hacer es especular, teorizar y, sobre todo, esperar pacientemente a que ellos mismos, o sus respectivos representantes, decidan dar el paso y compartir más detalles que disipen nuestras dudas y satisfagan nuestra curiosidad. Hemos estado siguiendo de cerca, con lupa, las redes sociales de ambos. Can Yaman, como es habitual en él, se muestra muy activo compartiendo fragmentos de su vida cotidiana, sus rutinas de entrenamiento intensas y sus proyectos actuales, pero hasta la fecha, no ha habido ni la más mínima pista directa, ni un guiño, ni una referencia velada sobre este proyecto que los uniría de nuevo. Lo mismo ocurre con Demet Özdemir, quien está plenamente enfocada en sus compromisos actuales y en su creciente carrera internacional, pero tampoco ha habido confirmaciones explícitas o declaraciones que arrojen luz sobre el asunto. Sin embargo, la constancia de los rumores, su persistencia y, sobre todo, la aparición de esta información cada vez más detallada en medios de comunicación turcos y especializados en el mundo del espectáculo, hacen que sea extremadamente difícil descartarlo como una simple habladuría sin fundamento. Lo que sí podemos asegurarles con la mayor de las certezas, es que en cuanto tengamos más información, en cuanto surja cualquier detalle relevante, ustedes, nuestros queridos seguidores, serán los primeros en saberlo. Estaremos atentos a cada comunicado de prensa, a cada entrevista que concedan, a cada fotografía que pueda aparecer y que pueda dar alguna pista crucial. La expectativa es, como comprenderán, enormemente alta, y la mera posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, compartiendo la misma pantalla, es algo que muchos de nosotros estábamos esperando, quizás en silencio, quizás con la esperanza intacta, desde hace mucho tiempo. Piensen por un instante en el impacto que tuvo Erkencicus a nivel mundial. Esa serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que abrió las puertas a muchas otras producciones turcas en mercados internacionales, demostrando el poder universal de estas historias de amor que logran conectar directamente con el corazón de los espectadores. Si este nuevo proyecto logra replicar, o incluso superar, ese nivel de éxito y resonancia, estaríamos sin duda alguna ante un nuevo hito en la historia de la televisión y el cine turco. Y todo ello gracias en gran parte a la magia insustituible, a la química deslumbrante, que estos dos actores son capaces de crear juntos cuando se unen.
La fecha 21 de noviembre de 2025 podría quedar grabada para siempre en la memoria colectiva de los fans como el día en que se confirmó el regreso triunfal de una de las parejas más queridas, más comentadas y más esperadas de todos los tiempos. Un regreso que promete emociones fuertes, tanto dentro como fuera de la pantalla, en el set de rodaje y en nuestras propias casas. Y nosotros, desde este humilde rincón del ciberespacio, estaremos encantados de acompañarlos en cada paso de esta emocionante historia, analizando cada detalle, desgranando cada pista y compartiendo con ustedes todas las novedades y actualizaciones a medida que vayan surgiendo. Así que mientras esperamos con ansias más confirmaciones y detalles que nos permitan desvelar este misterio, les invito a que se tomen un momento para reflexionar sobre todo esto. ¿Qué les parece a ustedes esta noticia? ¿Están tan emocionados como yo con la posibilidad de ver a Khan y Demet juntos de nuevo en un proyecto tan ambicioso? ¿Creen que será un éxito rotundo, que romperá todos los récords? ¿Y qué es lo que más esperan de este nuevo proyecto que promete acaparar todas las miradas? Déjenme sus opiniones más sinceras, sus teorías más audaces y sus esperanzas más profundas en la caja de comentarios que ven aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan tanto. Y recuerden, si este vídeo les ha parecido interesante, si disfrutan estando al día de las noticias más jugosas y exclusivas del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Khan y Demet, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo incondicional es lo que nos motiva, lo que nos impulsa a seguir trabajando duro para traerles siempre el mejor contenido, el más actualizado y el más apasionante. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo, por su tiempo y su atención. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más noticias impactantes y análisis profundos. Hasta la próxima, queridos seguidores.